Sean bienvenidas. Y vamos a leer la palabra de Dios en el profeta Daniel en el capítulo número 2. Vamos a leer ahí, profeta Daniel, capítulo 2, versículo número 1. Vamos a leer ahí en Daniel, la palabra de Dios. Daniel 2. Y vamos a leer del versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 18. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción larga ahorita de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. Dice así. Miren, hermanas, antes de leer voy a agarrar una Biblia más grande porque para poder ver mejor la letra, para no estar batallando mejor. Aquí tengo una Biblia con la letra grande, letra gigante, y así la voy a leer mejor. Y aquí voy a ver más bien las letras para leer. Ok. Daniel 2, el versículo 1 al versículo 18. Dice así: en nombre de Jesús, Señor amado, tu nombre, Señor Jesucristo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño y tus siervos, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Voy a tener un poquito, hermanas. Hermana, si gusta se puede sentar, hermana, porque su molestia es sobre su pie. Hermanito, no se preocupe, el Señor sabe todo. El versículo 5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. O que sus casas iban a ser hechas escombros. Dicen las Biblias, otras dicen cenizas. Dice: si no me mostráis el sueño y su interpretación, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Versículo número 7 dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea que están perdiendo el tiempo, pues, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que podéis dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Otras Biblias dicen que tan violentamente. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. O sea, le dijo lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia. Vamos a hacer una oración, hermanas, para pedir la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor amado. Le pido, Dios mío, que nos llene, Señor amado, con esta palabra, esta bendición a cada uno de nosotros, Señor amado. Le ruego, Señor amado, de nuevo, Señor amado, que sea su voluntad, Señor amado, la que obre en nuestras vidas, Señor amado. Para su gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí seguimos en el libro de Daniel. Entramos al capítulo número 2. Bendito sea el Señor. Aleluya. El tema, hermanas, de la palabra de Dios es el siguiente. Cuando no tenemos salida, debemos buscar el socorro de Dios en la oración. Amén. Aquí, hermanas, en la palabra de Dios donde leímos nosotros, Daniel, él era parte de los sabios de Babilonia, ¿verdad? Pero ustedes saben el lío que se metieron. Lo que pasa, hermanas, que la Biblia enseña cuando uno lee este libro que Dios le reveló a Nabucodonosor un sueño. Le reveló sueños, dice así la Biblia. Dice que tuvo sueños, pero la Biblia muestra que lo que él soñó venía de Dios. Entonces, hermanas, Dios en su misericordia, aunque Nabucodonosor era un hombre impío, Dios le dio unos sueños. Normalmente eso no pasa, pues eso no, lo común es que sean los de Dios, pero Dios hace como quiere y le dio a él sueños. Entonces, hermanas, el Señor le dio unas revelaciones a Nabucodonosor, y él dice aquí, la Biblia dice que sueños, y después habla, dice que dio un sueño, dice así. Pero lo que pasó que él tuvo un sueño y él quería saber qué quería decir ese sueño. En el tiempo antiguo, hermanas, era normal de que cuando un rey tenía un sueño, le llamaban a los brujos, como aquí se mandó a llamar a los astrólogos, a los hechiceros, a los magos, a todos a los que había, eran brujos y de todo revuelto ahí. Daniel era parte de ese grupo y los que andaban con Daniel. Algunos hermanos creen que hasta les enseñaron cosas así como de interpretación de cosas así raras que ellos tienen, porque los enseñaron. Pero yo les dije a ustedes que yo pienso, yo me pongo a pensar de que no le enseñaron esas cosas a Daniel. Pero a él cuando le enseñaron las letras, creen unos que también le enseñaron eso. Pero yo digo, no, yo me quedo, pues todavía no dice específicamente que se aprendió cosas así raras, mejor yo me quedo así. No digo que sea lo que haga, sino entender como las cosas, los significados pues de cosas, para interpretar cosas. De hecho, pues él llegó a ser del grupo, pues de todos esos para aconsejar al rey y los hombres de Dios también que andaban con él, aparte del hombre de Dios. Pero digo, como les dije, yo no creo que él andaba con cosas así, pues. Entonces, hermanas, lo que sucedió que el rey tuvo ese sueño y lo normal era de que el sueño se le hablaba a los magos, a los brujos, a los hechiceros, a los astrólogos, a todos, pues, ¿eh? A los sabios, que eran los caldeos, que era gente pues que andaba, pues tenían cosas que no le agradan a Dios. Y todos ellos, tú le contabas y ellos te decían, no, pues mira, tu sueño significa esto. Como cuando estás en el mundo, hermanas, que a la gente le pasa algo, tiene un sueño y va con el brujo, con el que echa las cartas, el que hace la brujería y te dice, no, eso significa eso porque lee sus libros de magia y sabe cosas, ¿no? Era lo que pasaba. Pero lo que pasa, hermanas, y cuando pasa esas cosas, ellos seguían con el conocimiento que tienen de esos libros que desagradan al Señor, y con esos libros que también echan mentiras también, seguían ellos en esos libros, pero depende de lo que diga ese libro, dicen lo que te está pasando. Dicen lo que significa tu sueño o lo que el problema que uno lleva, ¿verdad? A resolver. Y también en las cosas de Dios pasa lo mismo, hermanas. Si usted viene conmigo, mire, hermano, yo quiero que Dios le dé entendimiento a usted para que usted me muestre qué significa lo que yo soñé. Y luego dice, hermana, ¿qué soñó? No, hermano, yo quiero decirle a usted, yo quiero que usted me diga la interpretación de mi sueño que tuve anoche, una revelación. ¿Qué significa, hermana? ¿Pero qué soñó? Para poder yo ver y yo orar y pedirle a Dios que me dé entendimiento qué significa eso. Tal vez ahorita no, pero con oración me dé el momento que Dios quiera y guiándome en la Biblia, lo que la Biblia enseña,
guiándonos a lo del sueño, porque los sueños se interpretan con la sabiduría que Dios nos da y el sentido del Espíritu Santo y todo, y también con la Biblia, pues. Es un conjunto, pues, y Dios usa lo que Él quiere usar para revelar los sueños que Dios nos da. Pero lo que sucedió que Nabucodonosor, hermanas, tuvo un sueño, pero fíjese esto, tuvo un sueño, hermanas, pero él quería que se lo revelaran sin contar el sueño. O sea, les dijo, díganme el sueño que tuve y díganme la interpretación del sueño. Es como que yo vaya con usted, que le diga, yo soñé esto, mira, yo les diga a ustedes dos, yo soñé esto anoche. Quiero que ustedes, por Dios, me digan lo que soñé. Nosotros, porque él no por Dios, él por los brujos y todo, pero nosotros que somos cristianos, ustedes dos díganme por Dios que soñé. Y díganme por Dios qué significa lo que soñé. Imagínense. O que yo le diga a usted, dígame lo que soñé anoche y dígame lo que significa lo que soñé. O que yo le diga a usted, dígame lo que soñé anoche y dígame lo que significa. Pues yo cómo van a decir, yo cómo voy a saber lo que soñó. Y entonces, y menos cómo vas a saber lo que significa, porque puedo tal vez entender un poco si es que lo que soñaste viene en la Biblia algo, pues bueno, la Biblia dice algo así. Tal vez es de esto, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Porque la Biblia dice algo así. Pida que pedir sabiduría para que nos dé la firmeza si no la tenemos o algo. Pero él tenía un sueño, hermanas. Y la Reina Valera dice aquí, dice que dijo Nabucodonosor, el asunto, dice así cuando lo leímos, lo olvidé, le dijo así, a los brujos y a todos los que estaban ahí. Pero cuando él dice el asunto lo olvidé, también se puede traducir, hermanas, de otras maneras. Yo hasta las anoté para compartírselas. Se puede traducir así también. Cuando dice el asunto lo olvidé, en el versículo 5 también se traduce así. Esto es lo que he decidido. También nos traducen así. Unas Biblias hasta ni dicen ni el asunto lo olvidé. Lo que dicen de esta manera. El versículo 5 dice así. Mi decisión ya está tomada. Así dice. Lo que pasa, hermanas, que aunque la Biblia dice que lo olvidó el asunto, lo dice así la Reina Valera, yéndonos al original, hermanas, porque la Reina Valera está traducida de escritos antiguos al español. Pero el español que tenemos aquí, el texto sí, pues es una traducción de los otros, pues. Pero yéndose a los textos, a los primeros, se puede traducir también, como la Reina Valera, pues también se puede traducir de esa manera. De la manera siguiente que dice, esto es lo que he decidido. O sea, en otras palabras, y otros hasta le ponen que ya tomó su decisión. Mi decisión ya está tomada, le ponen así. Así la Biblia te dice, así dice la misma Biblia en los versículos, así dice. Lo que pasa, hermanas, que parece ser como que Nabucodonosor tomó la decisión, hermanas, de no contarles el sueño. O sea, como que no se le olvidó, pues. Y él, hermanas, él quería que le dieran la interpretación del sueño, que le dijeran qué soñó y que le dijeran qué significaba lo que él soñó. Entonces, hermanas, es algo bien difícil porque ¿cómo usted va a saber? Difícilmente uno puede saber, a lo mejor uno ni sabe, como cristiano, y eso que somos cristianos, si Dios está con nosotros, saber lo que significa el sueño de las hermanas o de otra persona en Cristo. A veces uno ni sabe, y siendo está cristiano y pidiéndole a Dios, a veces uno no sabe o sí sabe. Menos uno va a saber lo que soñó la hermana, el hermano, si no nos lo cuenta. Más difícil todavía es. Porque si te lo cuentan, tú te puedes guiar con el conocimiento que tienes. Bueno, la Biblia dice esto. Así como los brujos con sus conocimientos que te dan en sus libros falsos y todo. Bueno, pues eso significa esto. Y uno, bueno, pues la Biblia dice esto, es esto. Que la verdadera revelación es la que viene del Señor, ¿verdad? Obviamente que viene en la Biblia y lo sabemos, ¿verdad? Pero digo que uno se guía con de lo que uno tiene como base para saber qué significa lo otro, pues. Pero si no sabes qué soñó la otra persona, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo vas a saber, lo que soñó la otra persona para después decirle, para trabajar después en la interpretación de qué significa? O sea, ¿cómo vas a...? O sea, es imposible, pues, ¿no? Es imposible, hermanas. Como yo diga, hermana, soñé algo bueno, algo malo. Dígame usted que soñé algo bueno, algo malo, ¿verdad? Dígame usted, hermana, si soñé algo bueno, algo malo. ¿Qué soñó, hermano? A ver, para ver si es como que Dios le va a bendecir o como que Dios está molesto o un ataque, ¿verdad? Del mal o algo. No, hermana, pues no sé lo que soñé, pero usted dígame si fue algo bueno o algo malo. O sea, hermano, pues pareciera como que se estoy jugando con usted, pues.
que le estoy faltando al respeto, que estoy bromeando, no sé, ¿verdad? Jugando con las cosas de Dios, ¿verdad? También. Entonces, él hace eso, se ve como que no les quiere decir, a como también se traduce ahí. Y ya cuando uno sigue leyendo, hermanas, bueno, los magos le dicen a él, los brujos y todos los que estaban ahí, le dicen que él diga lo que soñó y que le van a dar su interpretación. Y él dice que no les quiere dar, dice que no. Y ya ve lo que dice, y que si no lo dice, que ya saben la sentencia que iba a haber para ellos, que era cortarlos en pedazos, y sus casas, hacerlas un muladar. Otra Biblia dice, hacerlas cenizas, y otra Biblia dice, hacerlos escombros. O sea, era como matarlos a ellos, y se ve como que también iba a matar a su familia, pues, a destruir su familia. Como a mí me van a matar por no interpretar el sueño, pero también mi familia la va a llevar, también la van a hacer lo mismo, pues. Entonces, hermanas, ellos están en ese problema. En ese problema. Pero resulta, hermanas, ahí no está Daniel con ellos. Porque Daniel, tal vez porque Daniel acababa apenas, por así decirlo, como graduarse del grupo de los consejeros del rey, que era parte de brujos y de todo tipo ahí, y también Daniel era parte de ellos, y los demás príncipes, y no nomás esos 4 judíos, más judíos, pues que fueron, pues todos los judíos que se llevaron príncipes ahí andaban también, para aconsejar al rey. Pero ellos como tal vez como apenas acababan de graduarse, acababan de tener su preparación de 3 años apenas. Entonces ellos a lo mejor por eso no les preguntó el rey, porque era gente como no con tanta experiencia, pues. Como yo, hermanas, si yo estuviera bien enfermo, hermanas, ¿verdad? Que Dios me guarde, nos guarde todos. Amén. Pero ustedes son doctoras, ¿verdad? Pero una de ustedes tiene poquito tiempo, apenas acaba de empezar de doctor, y otra tiene años. Usted es una persona grande y ya está anciana y doctora, así de experiencia tiene ya. ¿Usted qué piensa? ¿Qué persona me puede dar más confianza? Humanamente hablando, la hermana más grande, porque ya tiene experiencia. Hay doctores que están bien preparados, se oye feo, pero los pacientes que le lleguen se les van muriendo porque no sabe bien darles un seguimiento, a veces, ¿verdad? Pero los doctores ya grandes tienen más experiencia. Unos nuevos sí están preparados, pero otros nuevos, todos están preparados, nuevos y grandes, pero el nuevo es más propenso a que le pasen errores. No es así que le va a pasar de ley, pero es más probable que el más grande tenga más experiencia, pues. Sí. Te da más seguridad cuando un doctor ya grande te dice, no, todo está bien, mire, esto, lo otro. Tú sientes que sabe él, pero también sientes la tranquilidad porque sabes que ya tiene camino recorrido, ya sabe, pues. Ya ha cometido grandes errores y ya sabe. Ya ha cometido grandes logros y ya sabe, pues. Te sientes más tranquilo, pues, ¿verdad? Entonces tal vez el rey por eso no lo mandó llamar a él, porque era nuevecito, graduado, y los demás también, los que estaban con él, los otros 3. Pero de todos modos, aunque no estaba ahí, él era del grupo de los sabios de Babilonia, Daniel y los demás. Entonces lo que pasó, hermanas, fue lo que leímos, que entonces se hace un edicto, se hace un decreto de que todos los sabios tienen que ser muertos, porque no pueden interpretar, darle la revelación, bueno, saber la revelación del sueño de Nabucodonosor. O sea, recibir primeramente la revelación de saber qué soñó y después saber qué significa eso que soñó. Como no pueden tener eso nadie, y le dicen que no hay ningún hombre en la tierra que pueda hacer eso, ningún ser humano. Entonces el rey se enoja más, se pone enojado, digo. Y él se pone en su soberbia, en su maldad, de querer matarlos porque no saben a todos. Y ahí iban pues los judíos, los príncipes del Señor que estaban ahí, iba Daniel, iban los otros 3, iban todos. Aunque no estaban ahí presentes Daniel y los otros 3, porque digo, a lo mejor por lo que ya expliqué, porque estaban nuevecitos, pues a lo mejor pues no los llamó a los de más sabiduría, pues para una experiencia, para sentir a lo mejor como la seguridad de que estos sí me van a saber hablar de esto, pues, ¿verdad? Porque este asunto tan grande, los que tienen más experiencia. Entonces, pues resulta de que, ya ve ustedes, dice la palabra de Dios, que les dice, no hay hombre que pueda sobre la tierra saber esto, le dice así. Dice, salvo los dioses, dice que con su morada no es con la carne.
O sea, lo que están diciendo ahí, hermanas, los brujos y todos los que están ahí, los demás grupos ahí, de que no hay un hombre que pueda saber eso, de qué soñó si no lo cuenta. Y les dice, y están diciendo que solamente los dioses saben, o sea, los dioses que ellos creían, los dioses falsos, pues. Pero dice, pero ellos no viven con los hombres, no viven entre nosotros. Entonces se quedan sin esperanza, hermanas. Porque ellos tienen sus dioses que creían estos brujos y de todo tipo, pero sus dioses no estaban con ellos. Ahí se ve la diferencia que nosotros los que somos de Cristo, hermanas. Nuestro Dios sí está con nosotros, vive dentro de nosotros. Nosotros no podemos, ellos tienen nomás el mono y ese es el Dios, sepa qué, y ese es el otro, pero no están con ellos. Nosotros no tenemos ningún mono porque está dentro de nosotros, vive con nosotros, anda con nosotros, está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros el Señor. Aleluya. Nosotros no estamos solos porque el Señor siempre está con nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia. Entonces, pero Daniel, que era de ese grupo, pero él era de Dios, él sí tenía a su Dios, que no era de sus dioses. Tenía el Dios verdadero, el único que hay, que no es el de mentira, es el real, el único real que existe, el único Dios. Pero ese, como es el Dios verdadero, y ese sí vive con los de él, vivía con Daniel. Entonces, va a ayudar a Daniel en su momento, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que Daniel se mete en peligro, hermanas. Se mete en peligro y sus amigos después, porque dice la Biblia, ya ve que el rey Nabucodonosor hizo el edicto de que fueran muertos todos, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay hombre que pueda hacer esto, que pueda saber lo que soñaste, solamente los dioses, pero los dioses pues no están con nosotros, no viven con los hombres, entonces no se puede hacer nada, entonces pues mátenlos a todos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, no sé si se fijó, dice la Biblia que buscaron, dice así la Biblia. Entonces buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, así dice la Biblia, así leímos nosotros ahorita. Sí, amén. A ver, entonces así dice, hermanas, pero cuando lo buscan, al que mandó, al hombre del ejército grande que mandó para que fuera el encargado de dirigir la matanza, pues, contra todos los sabios que ahí iba de todo, pues, del diablo y de Dios, es todo revuelto. Cuando iba así, llegaron con Daniel, y cuando llegan con Daniel, que llevaban esa orden para matarlo, para hacer todo, dice la Biblia que Daniel habló sabia y prudentemente, dice así. Yo tengo una Biblia que dice que habló inteligentemente y delicadamente, algo así dice. O sea, como que él trató de hablar, contacto e inteligencia habló, dice así una Biblia que tengo. Y aquí dice sabia y prudentemente. Lo que hizo Daniel cuando ya vinieron a su casa donde él estaba para matarlo y a sus compañeros, él habló con tacto, con sabiduría y con inteligencia, le habló al que dirigía la matanza de su propia persona y de los que estaban ahí con él, que fueron a matar, no fueron a saludarlo ni a platicar con él. Y Dios, que es tan grande, no lo mataron. La misericordia, como habló, Dios le dio palabra de sabiduría, inteligencia para hablar. El Señor. Y habló, ahorita recuerdo que la Biblia dice que, en el Nuevo Testamento dice que, habla de la iglesia, Jesús habla que cuando estén aprietos, dice que Dios nos va a dar palabra y sabiduría para que hablemos. Dice así. Entonces el Señor le dio la sabiduría y la inteligencia para hablar, y en vez de matarlo, no lo mata, y él va con el rey, Daniel, y le dice al rey que le dé tiempo para orar y que él le va a dar la interpretación del sueño. Y como es lo que buscaba el rey, y por la mano de Dios sobre todo, que es lo primero y último, le dio la oportunidad de darle un tiempo para que orara, ¿verdad? Amén. Entonces, y se detuvo así la matanza, pero si no interpretaba el sueño, iban a matarlos, pero dice la Biblia, Daniel lo hizo para salvarse a él, para que no lo mataran a él, y para que no mataran a los que estaban con él. Entonces, ahí se ve, hermanas, ahí se ve lo que yo le decía a usted del tema de la palabra de Dios, que es cuando no tenemos salida, debemos buscar el socorro de Dios en la oración. Amén. Porque él, hermanas, él recibe de Dios la sabiduría para hablar con Darío, para que no lo mate, y va con el rey, y Dios le da dirección también para que el rey le dé la chance de un tiempo más, para que él busque la interpretación. Pero él, cuando hace eso, él se va con sus 3 amigos, dice la Biblia donde leímos, y les dice el asunto, dice la Biblia, le dice lo que estaba pasando, empiezan a orar,
Le dice que el asunto para que empiecen a orar y le empiecen a pedir a Dios que les revele para ser salvos, hermanas. Amén. Entonces, lo que aquí vemos en la palabra del Señor, hermanas, de que cuando nosotros estamos ya perdidos, que ya no hay salida, pues, ya no podemos hacer nada, ya nos va a pasar porque nos va a pasar, ya estamos como estamos y ya nada, ya no se puede solucionar. Ya nos llegó pues el momento de algo, pues, ¿no? Amén. O ya se nos acabó el bien de algo, o sea, ya nos llegó el mal de alguna manera y ya no hay solución de verdad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en oración, pedirle al Señor buscar su misericordia. Porque aquí Daniel, aquí ya lo iban a matar. Daniel, si no hubiera usado, si Daniel no hubiera sido usado por Dios para hablar sabiamente a Arioc y también no hubiera sido usado por Dios para pedir el tiempo para orar al rey y no se hubiera puesto a orar, Arioc, lo hubiera matado. Entonces él se puso a orar y por medio de la oración a su momento a Daniel le va a llegar su socorro de Dios. Y si Dios no se le enviara, lo matan a él. Al que le dio el tiempo lo matan y los matan a los demás. Y no nomás a Dios 4, matan a más príncipes de Dios, que lo más grande los de Dios, y termina todos los van a matar. Hasta por él va a ser bendecido los demás príncipes que no se juntan tal vez con ellos o no andan con ellos, y también hasta los mundanos van a ser salvos por él, que nos van a matar también, los que andan en el mal. Porque Dios es tan grande que por nosotros, hermanas, derrama bendición, como de Jesucristo se le da bendición para bendecir a los demás, como la mujer le dijo, cuando la mujer lo tocó a Jesús, la mujer de flujo de sangre, y que Jesús dijo, he conocido que el poder ha salido de mí. Y la mujer dice que ella supo, en el momento ella supo que quedó sana la mujer, pero la mujer supo que había quedado sana. Amén. Entonces, Dios nos usa para bendecir a otros. Esa mujer, claro que esa mujer se muestra siempre como una mujer de Dios. No la puse como ejemplo de una no de Dios, sino la puse como un ejemplo de que cómo Dios bendice a través de uno a otro, como así tocar a Jesús, fue bendecida a ella, y ahí por medio de Daniel, hasta escuchando el Señor a Daniel, y no nomás a Daniel, a los demás también que iban a orar, a los otros tres, a los cuatro, Dios los iba a salvar, incluso hasta los que estaban en el mal. Porque Dios nos usa para bendecir a los demás, hermanas. Que Dios es bien grande en misericordia. Y aquí lo que la Biblia nos muestra, hermanas, con lo cual ya voy a finalizar, de que cuando esté un problema tan grande, hermanas, que ya no tenemos salida, lo que tenemos que hacer es no dejarnos ir por el miedo que nos pasa, sino que tenemos que hacer es mejor rogarle a Dios que nos ayude y pedirle a los hermanos que nos ayuden a orar. Y orar todos, hermanas, juntos por lo que estamos pasando, para que Dios nos ayude a salir de lo que estamos pasando, como es lo que hizo Daniel, cuando lo iban a matar a él y cuando lo iban a matar a sus amigos. Lo que hicieron fue mejor unirse y entre todos pedir por su necesidad misma, por la misma necesidad que tenían los cuatro. Y lo que tenemos que hacer, pedir nosotros con nuestra necesidad que tenemos ahorita, para que Dios nos ayude. Ellos lo que están haciendo ahorita es así, es orando para que Dios les ayude, para que no nos maten, porque si no nos van a cortar en pedazos nos iban a cortar a ellos. Entonces, tenemos que buscar al Señor, hermanas, para que el Señor nos ayude en oración. Aunque estemos perdidos, buscar en oración, porque en el Señor está la salida para todos nuestros problemas. De lo que sea, espiritual, salud, económico, emocional, psicológico, familiar, peligro, lo que sea. Amén. El Señor tiene la respuesta para todo. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Usted no importa, hermano.